Bueno, hola a todos, bienvenidos a Loca Academia de Econometría. Mi nombre es David Rodríguez y hoy vamos a aprender el método gráfico para la detección de cambio estructural de un modelo lineal. Entonces, para este ejemplo tomaremos el siguiente ejercicio en donde tendremos dos acciones financieras y una tasa de desempleo, la cual definiremos con una diferencia, y en este caso las acciones de Ford y las acciones de S&P 500 serán tomadas con el exceso del retorno de la información. Para tener esto en cuenta, podemos hacer previamente un análisis de la variable de Ford, que es la que queremos analizar, y podremos observar que la variable de Ford en el tiempo realmente viene siendo constante para este ejercicio, y es evidente dado que los retornos siempre van a ser cercanos a cero. De hecho, son muy puntuales en el eje x0. Entonces lo que vamos a esperar es que los parámetros, estos parámetros alfa, beta 2 y beta 3, evidentemente tengan el mismo comportamiento. Para ello vamos a utilizar la siguiente formulación en R. Este se los compartiré adicionalmente en el canal, no hay ningún problema, montaremos la información para que puedan repetir el ejercicio. Entonces lo primero que hacemos es cargar los datos. Buscaremos los datos, en este caso los datos son los datos SIM-apt. Veamos dónde está descargas. SIM-apt, aquí están los datos que requerimos. Quedan cargados, atachamos la información y quitamos el indicador de numeración científica. Cargaremos adicionalmente la librería Forecast y Performance Analytics para poder utilizar algunos procedimientos de función en la conversión de la información nivel a información retorno. Entonces, para este ejemplo, como nos decían, utilizaremos a Ford, S&P 500, la tasa de desempleo, y como vimos que vamos a utilizar un exceso del retorno, tenemos una tasa del bono del tesoro mensualizada, y esta es la que nos servirá para quitar ese exceso. Entonces, recuerden primero recuerden primero, muchachos, darle a la serie de tiempo su forma. Entonces los datos como tal no vienen en serie de tiempo, hay que convertirlas, y utilizamos esta función de ts, que es muy clásica y nos va a servir siempre. Añadiremos que esta arrancará en el año 2000, en el mes de enero, como lo indica aquí la información, enero 00, y tendrá una frecuencia mensual. Entonces tomamos esta información y la corremos. Para el bono del tesoro no es necesario pasar la serie de tiempo, simplemente con dividirla entre 100 y a la vez entre 12, dado que es una tasa nominal. Con esta la volvemos efectiva anual y le quitamos el primer dato, obtendremos justamente la información que se comparará con los datos que están en retorno. En este caso van a quedar 218 datos y necesitamos que estos también sean 218, ya lo veremos. Entonces creamos nuestro objeto TBonds. Recuerden que esto que está acá, el Return Calculate, se utilizará con el Performance Analytics. Y es fácilmente usable porque simplemente llamaremos a las acciones que les vamos a sacar el retorno, en este caso es a Ford, y al índice S&P 500. Entonces llamaremos el objeto RFord como el retorno de Ford, retorno de S&P 500, a esta función, en donde obtendrá los retornos. Como es clásico y ya lo hemos visto en clase, aquí está los retornos de la función que necesitamos. Entonces, adicional a ello, nos están pidiendo también trabajar con una tasa de desempleo. Recuerden que en este caso es una tasa de desempleo 1. Habría que revisar si esa tasa de desempleo está ya en decimales o parece estar en porcentuales. En este caso, no he encontrado un MTS. Sí, un MTS está mostrando que está trabajando en porcentuales. Hay que dividirlo entre 100 y quitarle el primer valor para que se equipare a la cantidad de información que tenemos aquí repartida.
Entonces utilizamos la función diferencia y obtenemos justamente las diferencias de los valores. Posterior a ello, podríamos decir obtener retornos sin exceso. Recordemos que esta función se logra restando la tasa del bono del tesoro a la acción y al índice, y obtendremos esta que llamaremos XR, exceso del retorno de la acción y del índice, y lo corremos. En este caso, fíjense que ya tenemos 218 datos y 218 datos. Todos deberían estar por igual. Esto no es necesario. Y aquí es donde va a operar el rolling regression. O también conocido como coeficiente recursivo o coeficientes recursivos. Bien. Entonces, para esta función vamos a ir por partes. Es un tanto delicada, no podemos utilizarla tan a la ligera porque si no, no nos va a correr. Si ustedes se fijan en la programación estándar de la clase, utilizamos esta función de la siguiente manera: dataframe, xy. df será el objeto dataframe, crear un objeto de datos en donde tendrá en su orden a la variable y y a las variables x, como vienen en el modelo. En este caso vienen Ford, SIP 500 y desempleo en diferencias. Y para nuestro data frame tendremos Ford, SIP 500 y desempleo. Y muy importante, tienen que ir separados por comas, si no esta función no va a funcionar. Por ello vamos a correrlo y lo que obtendremos es este arreglo. Es simplemente una matriz de información ordenada, no tenemos absolutamente más. Posterior a ello nos piden hacer una relación matemática que se puede decir que es el modelo. Este sí va en orden de modelo, donde en su orden está el exceso de retorno de Ford contrastado con ese IP 500 en exceso de retorno y la diferencia del desempleo. Le diremos que corra y haremos el modelo donde estará la relación anterior y obtendremos el siguiente modelo. No está en summary, solo simplemente el modelo mostrará los coeficientes y veremos que obtendremos estos resultados. En la interpretación pues ya la conocemos, son los procesos de riesgo de cada uno de los valores, pero en este caso no nos interesa tanto. Ahora lo que nos interesa es por lo pronto conocer la cantidad de datos, que puede ser con nrow, la función nrow del objeto de f tiene que ser 218, n datos, ahí están, y s lo vamos a definir como lo vimos en clase, como la función recursiva de la cantidad de parámetros que tengamos. Entonces, este S es el punto de inicio muy mínimo para iniciar las recursiones, o sea que en este caso va a ser 4, o sea es K más 1, recuerden esto. Como lo vimos en clase es K más 1. Aquí diremos que esto es S igual a K más 1. Y esto se irá sumando 1 más 1, entonces será K más 1, K más 2, K más 3, hasta llegar a N datos. Aquí tenemos a continuación la recursividad. Este proceso que tenemos aquí, que en últimas es solo este pedazo, y esto lo llamaremos revisor. Esta función tan pequeña, roll, es un arreglo de ciclos en donde nos irá poniendo un dato a la vez y hará haciendo modelos hasta que llegue a n datos. Es como si yo tomara estos primeros datos, estos primeros 4 datos y sacara un modelo. Después tomo 5 datos y saco un modelo. Después 6 datos y saco un modelo y 7 datos hasta llegar a 218. A mano es dispendioso y poco útil. Esta pequeña función hace las veces de ese procedimiento. Entonces, para que funcione, hay que correrla toda al tiempo. Señalamos el proceso de error y la función y le damos control R. No va a mostrar absolutamente nada, además de que dice roll, una lista de 215 datos, efectivamente, porque el mínimo de datos es K. Entonces, le dijimos que arranque en K más 1, pero no importa, para él siempre va a terminar con N menos K valores. Y G nos va a decir eso mismo,
que las distancias o la distancia del objeto rol son 215 regresiones. Claro, no lo corrí. 215 regresiones, fíjense. ¿Y cómo sabremos que eso es cierto? Porque yo le puedo decir inmediatamente a esto que me muestre G la primera regresión con doble paréntesis cerrado. Entonces, no, esto es, perdón, es rol. Aquí no es G, sino rol. Fíjense que ahí me aparece el primer modelo con 4 datos. Si yo le digo que sea el de 2 con 5 datos, me aparece este modelo. Y así sucesivamente hasta llegar al último, que es 218, que es exactamente el modelo inicial, perdón, hasta 215, que es el modelo inicial que tenemos aquí arriba. Este de acá va a ser justamente n datos de acá. Esto en sí no es lo importante. Lo importante es conocer la gráfica final. Entonces, para ello tengamos en cuenta los parámetros. Entonces, extractor de parámetros va a ser la siguiente función y la vamos a crear a función de justamente cuántos parámetros tiene nuestro modelo. En este caso tenemos alfa, beta 2 y beta 3, o sea, 3 parámetros. Crearemos, bueno, alfa será beta 1 o B1, B2 y B3. Y funcionará con este deslistador de una función supply, en donde lo único que cambiaremos será el valor de los coeficientes de cada modelo. Entonces aquí, por ejemplo, él va a sacar las listas de todos los coeficientes de alfa. ¿Por qué? Porque es el coeficiente 1. En este va a sacar una lista de los coeficientes de beta 2 y en este una lista de coeficientes de beta 3. Lo podremos correr y, por ejemplo, si yo quiero ver la de beta 2, encontraré esa lista. Cómo se van creando en orden de k más 1 hasta n datos. Lo mismo para beta 3. Obviamente no van a ser los mismos valores, solo que en algún punto se van a empezar a estabilizar. Recuerden que este proceso de recursividad viene acompañado de unas bandas de confianza al 95%, que nos van a mostrar justamente la posibilidad del movimiento del parámetro, siendo que no sea el esperado. Entonces, para eso utilizaremos este otro, que será el config default, y haremos algo similar. Crearemos C1, C2 y C3, en donde cambiaremos la confianza del valor de 1, de 2 y de 3. No nos va a aparecer absolutamente nada como de costumbre, pero si queremos mirarlo, señalamos por ejemplo C2 y vemos que crea unos valores máximos y unos valores mínimos. Mínimos acá arriba, máximos acá abajo, en donde esos parámetros se pueden mover o tienen posibilidad de moverse según un 95% de confianza. Pero recuerden, el método es gráfico, o sea que lo que necesitamos es que estas tres informaciones, los betas y los niveles de confianza, se vean en una sola gráfica. Para ello creamos unas matrices, crear matriz de información, donde hacemos conjunto todo esto. Con eso lo lograremos con un cbind, en donde tendremos a B1 y a la vez a el valor transpuesto de C1. Y a este objeto lo llamaremos matriz 1. Lo mismo haremos con 2 y con 3. Lo corremos y encontraremos, por ejemplo, que matriz 1 en su orden serán los interceptos, como es claro, en donde estarán los interceptos aquí en esta primera columna de información, el mínimo valor en la columna intermedia y el máximo valor del coeficiente de la banda en esta tercera columna. Finalmente, creamos las gráficas. Estas las lograremos con la función matplot. No necesita un paquete adicional, simplemente matplot. Le diremos que me haga un plot de la matriz de M1 con tipo lineal. Entonces, por ejemplo, si yo le doy acá, obtendremos esta gráfica. Este que está en negro es los movimientos o la construcción de los coeficientes del intercepto. Y como podremos ver, él empieza de forma errática
y de un momento a otro toma una forma de estabilización. Lo mismo sucede con sus valores máximos y sus valores mínimos. Entre más datos tengan, más se cierran y más se hacen certeros en los modelos. Con esta gráfica, ¿qué podríamos decir? Que tenemos una hipótesis nula en donde al pasar el tiempo o al trasegar los datos no existe una evidencia de cambio estructural para este parámetro. Aún así recuerden que el parámetro alfa no está acompañado de ninguna variable, por ende no tendría tanto sentido interpretarla, pero sería una forma de verlo. Veamos qué sucede con beta 2. Con beta 2 pasa algo similar. Esta que representa justamente a ese IP500 empieza a tener un movimiento algo errático con tendencia creciente, pero en algún punto, justamente acá, deja de crecer y se vuelve totalmente constante. ¿Qué podríamos decir? Que tampoco hay una evidencia clara de que este parámetro tenga un cambio estructural declarado, solo que tiene acá un movimiento errático que puede ser alguna volatilidad en los retornos de la información. Y finalmente tendremos a beta 3, que también tiene un comportamiento similar. Él arranca con un proceso levemente de volatilidad, pero es mucho más estable inclusive que el beta 2, o sea que la variable de desempleo tampoco presenta un cambio estructural. Como pudimos ver entonces, muchachos, no podremos en este ejercicio determinar cambios estructurales como ya lo habíamos dicho desde un principio. La gráfica nos había dado un indicio de que justamente la información, aquí es donde están los brincos que habíamos dicho, la gráfica no nos presenta cambios estructurales tan declarados, o sea que el modelo como tal es capaz de reconocer los movimientos de cada variable para representar la información del exceso de retorno de Ford, pero en ninguno de los casos esos excesos representan un cambio estructural, ni tanto para Ford, ni para S&P 500, ni para el desempleo. Entonces no olviden suscribirse, muchachos. Estos videos que vamos a tener de aquí en adelante son contingencia de la condición mundial y los espero en una próxima sesión. Muy buena tarde.